Presidencial Fernando Villavicencio, usted escribe un tuit donde manifiesta que Ecuador se ha convertido... Que por el Putumayo pueda salir hasta un portaaviones lleno de drogas y no pasa nada. Y que se les permita pues a los capos de la droga hacer lo que le dé la gana en las cárceles. E incluso, después hablamos, si usted quiere, del asesinato de Villavicencio, que no puede ser incompetencia, eso es un complot. Entonces, ¿cuál es el problema? Por primera vez en historia, el crimen organizado ha infiltrado el Estado y eso significa un Estado fallido. Usted añade en ese tuit, dice, los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. ¿Qué quiso decir con ese mensaje, expresidente Correa? Y llamó la atención algo en la prensa y están desactivados los comentarios, usted desactivó los comentarios de ese tuit. De ese tuit, no del resto. Yo nunca desactivo comentarios, pero en minutos, horas después del asesinato, y nos estaban culpando, entonces sabíamos lo que se iba a decir. Pero en todo caso, minutos después del asesinato, ya había videos editados. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un spot publicitario, mi venganza personal será contundente. Viene Luisa, nuestra candidata presidencial. Nuestra venganza personal será el derecho de tus hijos a la Escuela de las Flores, que son unos versos del poeta nicaragüense Tomás Borges. Entonces ya tenían preparado todo para hacer creer que yo lo había amenazado y decir Correa asesino, hashtags. Entonces todo fue un complot, todo fue preparado, y eso es lo que les decía. El odio nos va a seguir destruyendo. Busquemos la verdad, ¿no? Y la verdad está en otro lado. Es claro un complot político, pero como en cualquier crimen hay que empezar reflexionando a quién beneficiaba el crimen. No a los que íbamos primero, sino a los que iban cuarto o quinto, como Villavicencio, no le servía vivo, le servía más muerto que vivo, para obligar una segunda vuelta desesperada a ver si gana la derecha. Expresidente, han hecho un pacto de no agresión los candidatos presidenciales, entre ellos después del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio. Esto me imagino para mandar un mensaje de unidad al país, pero muchos analistas también estaban diciendo, ¿no cree usted, expresidente, que el pacto de no agresión llegó demasiado tarde? Fue una campaña tal vez llena de señalamientos que terminó en un Ecuador también muy dividida en este momento. Mire, eso no resiste menor análisis, con todo respeto. Toda campaña política polariza, se critican, pero ahí no está el problema. La calentura no está en la sábana. Han sembrado odio verdaderamente de hace 6 años. Lo dijeron textualmente. No importa que se destruya la economía, pero hay que eliminar a Correa políticamente. Nos levantaron falsos casos, nos han perseguido, ya se le derrumbó el caso de Odebrecht. Acaban de declarar nula todas las pruebas de Odebrecht, pruebas en las que se basaron para condenar a Jorge Glass, vicepresidente de la República. Le robaron la vicepresidencia, lo metieron 5 años, 4 meses preso, y acaban de anular todas las pruebas, empezando por el testimonio del corrupto confeso Conceição Santos del caso de Odebrecht. Eso es sembrar odio. Eso es sembrar odio. En lugar de asumir responsabilidades para, como se le ha escapado de las manos todo el control del Estado, decir que nosotros hemos pactado con las mafias. Si nosotros pactamos con las mafias, Ecuador debió ser pues, el principal proveedor de droga en Europa. Nunca lo fue. Ahora sí lo es. Han perdido totalmente el control del Estado y ha infiltrado el crimen organizado del Estado. Eso es sembrar odio. No un debate político, por favor. La calentura no está en la sábana. ¿Por qué habló usted ahorita, expresidente, de un complot? Pero es que más que evidente, y mucho viene de usted. Usted ha avanzado mucho más la prensa colombiana que la prensa ecuatoriana. Me parece que fue en Caracol la entrevista al guardaespaldas de Fernando Villavicencio, que era un acérrimo opositor nuestro, pero durante 10 años nos dijo de todo, nos insultó y nunca le pasó nada a su integridad personal, ¿no? Ahora, en el gobierno de la libertad, del pluralismo, lo asesinan. Ahora son que los periodistas tienen que salir con chaleco antibalas. En el debate de ayer había un candidato con chaleco antibalas. Hoy los periodistas tienen que salir del país porque temen por sus vidas. Entonces, ustedes lo dijeron, creo que fue en Caracol, que entrevistaron al guardaespaldas de Villavicencio, que decía, yo llevé el carro blindado, lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil y llevé el carro blindado a Quito. Me equivoqué de puerta, era un coliseo donde tenía el acto, y fui a la puerta trasera y dije, ya llego, se comunicó. Y pese a eso lo sacan un carro no blindado, y llega 2 minutos el carro blindado. O sea, le pusieron una trampa, rompen todos los protocolos de seguridad. Por favor, vean los videos. Los que entendemos de esto sabemos que rompen todos los protocolos. Por ejemplo, el chofer siempre debe estar en el carro cuando se sube la persona VIP, la persona asegurada. No había chofer, lo metieron a jaula para que lo acribillen. Además, se protegió el flanco débil, que es el flanco que da a la calle. Usted verá que siempre en los protocolos de seguridad un guardaespaldas va a revisar el tráfico que viene, porque se puede atacar por ese lado. No lo hacen.
Se pierde el celular de Villavicencio, no lo encuentran. Claramente es un complot donde está implicada la policía. Es imposible que no esté implicada la policía. El comandante de policía, Salinas, es mano derecha de Carrillo, el cabeza de lista del movimiento Construye María Paula Romo. Y Carrillo es mano derecha de Romo. Carrillo estuvo con Fernando Villavicencio en ese evento, se lo ve nervioso. Él sí sale por la parte de atrás en carro blindado. Y a Villavicencio lo saca en un carro que no es el suyo, sin blindar, sin conductor, y lo ponen en manos de los sicarios. Más claro para mí no puede estar. Solamente que no haya conductor ya es prueba suficiente de que es un complot. Pero incluso el carro blindado ya sabían que llegaba y lo metieron rapidito en una camioneta para que lo acribille. Expresidente Correa, ¿cómo era su relación con Fernando Villavicencio? Durísima. Se lo enjuició 2 veces y le ganamos los juicios. Y tuvo que huir, ¿no? Lo único que deseo es consolación para su familia, pero todo lo que tenía que decir lo dije en vida. Lastimosamente no tengo nada que agregar, pero tampoco nada que quitar. Yo no soy ningún hipócrita. Jamás voy a estar contento con la muerte de un ser humano y con un asesinato brutal, que además enluta toda la República. Ya van 8 o 9 atentados contra personajes políticos, 3 o 4 mortales. Jamás vamos a permitir aquello, lo vamos a rechazar con toda nuestra fuerza. Pero por eso tampoco vamos a cambiar las opiniones que teníamos las personas. Expresidente, lo voy a invitar a escuchar esta entrevista que entregó Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, en Mañanas Blue de Blue Radio. Lo voy a invitar a escuchar este extracto de la entrevista. De todos esos enemigos, ¿quiénes sienten ustedes que están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Yo lo voy a decir de forma muy clara. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país, bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer. Pero bueno, ya se verán en las investigaciones cómo van dándose las cosas, porque mi esposo está muerto y los culpables tienen que aparecer, los autores intelectuales, porque los autores físicos, materiales, uno está muerto. Ayer hubo flagrancia, audiencia de flagrancia contra 6 ciudadanos extranjeros. Expresidente, ¿qué opinión le merece estas declaraciones? ¿Qué opinión va a tener? Pues ¿dónde están las pruebas? Habla desde el odio. Esta señora con Villavicencio nos insultó durante 10 años, nunca le pasó absolutamente nada. Ahora que les pasa, ¿no? Es culpa nuestra. En todo caso, no sé si usted conozca que hace 5 o 6 años la señora está separada de Villavicencio, estaba separada de un gravísimo conflicto con la familia. La familia de Villavicencio, la hermana, la madre, la han denunciado como oportunista, e incluso la familia de Villavicencio, la hermana, la madre, dicen que fue un complot del gobierno. Pero esta señora, como está haciendo política, ir a apoyar a Otto Sonnenholmer, se reunió con Otto Sonnenholmer en un hotel, el candidato de Lasso, entonces lanza esa acusación sin ningún fundamento. Pero la familia de Villavicencio, hermana, madre, dicen que fue un complot del gobierno. Revise la declaración y pase también esas declaraciones. Sí, no, la hemos pasado. De hecho, el viernes también pasamos. Bueno. Hemos pasado todas las declaraciones. Sin embargo, se lo tenía que preguntar, expresidente, porque me parece justa su respuesta en todo este tema. Expresidente, en una entrevista con Carlos Vera, usted tenía conocimiento del anuncio que había hecho Villavicencio días antes del crimen, de supuestas pruebas que iba a presentar en su contra por presunta corrupción en su gobierno. Dice, se lo cito textualmente, expresidente Correa, dice: la evidencia que voy a presentar es tan grave que ya se han revelado videos entre Jorge Glass y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Jorge Glass reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer tarifas. ¿Usted tenía conocimiento de esto? No, pero ya estamos curados de espanto. ¿Usted cree que si fuéramos corruptos nos tienen que condenar por influjo psíquico o tienen que inventar pruebas? Entendamos, se les derrumbó el show, lo hemos destrozado a nivel internacional, hemos ganado todo. Los países nos han dado asilo político porque reconocen que somos perseguidos políticos. Interpol les rechaza todos los pedidos de alerta roja porque dicen que es persecución política. En Naciones Unidas, 4 informes del relator de Naciones Unidas por Independencia de Jueces denunciando la persecución.
¿no? Y ahora, para ya la joya de la corona, en Brasil anulan todas las pruebas del caso de Brecht contra Jorge Glass, porque el caso de Ecuador contra Jorge Glass no se basó en pruebas ecuatorianas, se basó en las pruebas de Brasil, y Brasil acaba de declarar que fueron pruebas manipuladas, montadas, dirigidas, incluso el testimonio del representante de Brecht en Ecuador, Concienzao Santos, y que son nulas. Ya estamos curados de espanto, ha sido una persecución brutal. Parte fundamental de esa persecución fue Villavicencio, en complicidad con Moreno, en complicidad con Lazo, y todo se le ha derrumbado y se le seguirá derrumbando. Presenten lo que le dé la gana, lo vamos a vencer, porque tenemos las manos limpias, la conciencia tranquila, la convicción y la verdad. Expresidente, explíquenos un poco eso, porque causa gran curiosidad el tema del influjo psíquico que lo condenaron a usted. Yo le puedo leer la sentencia, pero un escándalo mundial solo puede pasar en Ecuador. Me iba a inscribir como candidato en 2021, para las elecciones del 2021, el año 2020, pleno COVID, plena pandemia, ¿ya? Con la candidatura tenía inmunidad, no me podía meter preso, levantar más juicio, ni mucho menos, podía regresar al país y ganamos la elección, ¿no? Pero me sacaron días antes, en plena pandemia, parado todos los juicios, una supuesta condena por soborno, pero como no tenían, entre otras múltiples irregularidades, en el juicio más rápido de la historia, de los 9 jueces que trataron nuestro caso, 7 eran puestos a dedo, sus puestos dependían de que nos condenen, me empezaron acusando por A y me condenaron por B porque dijeron que A no servía y en lugar de declararme inocente me condenaron. Y la parte sustancial de la sentencia, la puede leer, es instigación por medio de influjo psíquico, que instiga a una organización criminal, mi ministro, secretario de Estado, empresarios que ni conozco, por medio de influjo psíquico. Yo le puedo hacer llegar la sentencia porque es tan ridículo que es difícil de creer. Por influjo psíquico. Así me condenan a 8 años de prisión, me quitan derechos políticos, me impiden regresar a mi patria, me impiden ser candidato y hacen presidente a Lazo. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. ¿Usted cree que eso va a resistir algo a nivel internacional? Lo estamos destrozando y pronto también se destrozará aquello en Ecuador. Expresidente Correa, ¿cuándo va a volver a su país? Cuando se le derrumben pues toda esta vaina. Si no me matan, pues me meten preso y no me voy a someter a la injusticia ecuatoriana, porque el Estado de Derecho debe existir hace 6 años. Hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana, con la complicidad de la prensa hegemónica, dicho sea de paso. Con una buena prensa, jamás hubiese podido ocurrir la destrucción que ha ocurrido en mi patria. Su condición es de asilado político, ¿cierto? Claro, Bélica me dio el asilo político. Yo en el 2017 le había anunciado al país en el 2014 que no iba a ser candidato, que me retiraba a tratar de devolverle el tiempo que le robé a mi familia, mi esposa es belga, mis hijos tienen la doble nacionalidad, y estando allá, cuando nos traiciona Moreno, me empiezan a llover todos los días casos penales. Más de 51 tuve en total. Por ejemplo, dicen que no he dado la cara. Yo he estado a la jurisdicción del Estado belga. Me he defendido de esa jurisdicción y le he ganado absolutamente todo. Y por último, cuando me condenan, en el 2020, Bélgica me otorga la condición de asilado político en el 2022. ¿Usted cree que Bélgica va a darle la condición de asilado político a un corrupto? ¿No? Le da un perseguido político. Está demostrando que los corruptos siempre fueron ellos. ¿Cuál es la estrategia, expresidente, del correísmo para estos comicios electorales? Resistir, pero es que todos están contra nosotros. Todos los poderes políticos. El debate de ayer fue 1 contra 7, porque incluso la moderadora estaba contra nuestro candidato, ¿no? Y contra toda la prensa y todos los poderes fácticos, poderes públicos, fuerza pública, ciertos estamentos que son fascistas, poderes extranjeros, la embajada que se mete en todos lados, poderes económicos, hasta poderes religiosos. Pero habrá que luchar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el poder popular. Normalmente íbamos a ganar en una sola vuelta. El asesinato de Fernando Villavicencio movió el tablero electoral. Por eso les digo, si no confían en nuestra buena fe, confíen que no somos tan estúpidos. ¿A quién beneficia la muerte de Fernando Villavicencio? ¿Para quién Fernando Villavicencio, que estaba en 4º o 5º lugar, es más útil muerto que vivo? Para la derecha, para culparnos, o por el sentimiento siempre de simpatía a la gente. Murió un enemigo de Correa, entonces hay que estar contra el correísmo, ¿no? La empatía que genera una tragedia así. Para lograr una segunda vuelta, que todos se unan y vencernos, porque nadie duda quién va a ganar la primera vuelta y la vamos a ganar nosotros. Y podíamos ganar una sola vuelta, y todavía lo podemos hacer, pero obviamente nos han perjudicado con el asesinato de Villavicencio. Entonces, para resolver un crimen, la primera pregunta, ¿a quién beneficia el crimen? ¿Le beneficia a la derecha para desesperadamente perjudicarnos y tratar de lograr una segunda vuelta electoral? ¿La derecha es qué candidato, expresidente? Bueno, habían 3 o 4 opciones más claras, ¿no? Los otros eran de relleno. Era Otto Sonneholder, que fue vicepresidente Moreno, muy cercano a Lazo también.
Jan Topi, que incluso iba a ser secretario de Seguridad de Lazo, estaba Villavicencio mismo, que era asambleísta por Lazo, ¿no? Básicamente los tres, por ahí podemos contar Daniel Noboa, que también es la derecha, pero un poco más lejano, pero son sobre todo esos tres. Oiga, expresidente, bastante... Eran esos tres, ¿no? Ya Vicencio lo eliminaron, solo queda Sonejón y Topi, ¿no? Expresidente, bastante criticado ha sido el formato de ayer de ese debate, de anoche. Tiempo de segundos para exponer propuestas muy importantes para el país. Inclusive muchos criticaron también el papel de los moderadores y lo vimos muy crítico también a usted en su cuenta de Twitter. ¿Cómo vio el debate de anoche? ¿Usted lo vio? Sí, lo vi. Y usted va a saber de lo que hablo. Supuestamente sí. Se había hecho con asesoría internacional del pájaro loco y los tres chiflados. O sea, yo estoy preocupadísimo porque no pueden organizar un debate. ¿Cómo van a organizar las elecciones? Pero fue una payasada, totalmente restrictiva. Un debate restringe, estrictamente hablando, la discusión en filosofía política. Un debate restringe la libertad de expresión. Usted no puede hablar cuando quiera, tiene un tiempo limitado, pero para un bien mayor, transmitir ideas. El problema es que ese bien mayor lo quisieron condicionar también. Querían que transmitan sus ideas. Los moderadores nos decían qué tienen que decir, esto no critique, esto no puede decir, cómo lo va a hacer. Eso lo tiene que juzgar el público, no los moderadores. Imaginen por un instante si Lazo, el presidente actual, se lanzaba a la reelección. Tenía que participar en esa payasada. Lo iban a un presidente de la República a estar interrumpiendo, diciéndole qué tiene que decir, qué no tiene que decir. No han entendido lo que es un debate presidencial. Pero fue un desastre y yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque si no pueden organizar decentemente un debate presidencial, ¿cómo van a organizar las elecciones presidenciales? Expresidente Correa, ¿cómo Ecuador ha llegado a este punto de violencia, de asesinatos? Qué buena pregunta, se lo agradezco mucho. Yo lo he visto y se lo soy honesto. Y Colombia tiene gente muy culta, tiene una gran academia, que me digan si estoy equivocado. No, yo soy especialista en desarrollo. No he visto en la historia contemporánea una destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz. Sí, en 6 años se puede destrozar un país si explotó una guerra civil, si hay una guerra abierta, invadido por otro país. Pero en 6 años, con 2 gobiernos supuestamente democráticos, pasar del segundo, Juan Camilo, colombiano, de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los países más violentos del mundo. 2022 acabamos con 25.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tendencia no se desacelera, acelera. Vamos a llegar a 35, y eso por cada 100.000 habitantes, homicidios, y eso nos colocará entre los 15 países más violentos del mundo. Eso yo lo he visto en la historia contemporánea, hasta donde tengo conocimiento, en un país en época de paz. Lo destrozaron todo. ¿Y por qué? Por el odio político. Escúcheme, Colombia, ustedes saben de esto. El odio político le hizo mucho daño a Colombia. Nos ha destrozado a nosotros. Apenas nos traicionó Moreno, textualmente, hay entrevistas. Lazo dijo, tenemos que eliminar a Correa políticamente, así se nos destroza la economía. Bueno, destrozaron la economía, la seguridad del país entero. Se inventaron que había un Estado obeso, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, eliminaron el Ministerio de Interior encargado de la policía, y hoy lloramos lágrimas de sangre porque se perdió el control del país. Esto sin decirle lo que pasó con la economía, con proyectos emblemáticos. Por estar contra Correa destrocemos todo, ¿no? No les importó destrozar la patria por sus odios políticos. Lo que está pasando en este momento no es fruto del azar, es fruto del odio, la ineptitud y la codicia de aquellos que nos sucedieron en el poder. Expresidente, es que inclusive aquí en Colombia hemos visto esta situación de Ecuador, muchos elementos, muchas cosas parecidas a la peor época de violencia de nuestro país, del narcotráfico, en la época de 89, 90. Yo no había nacido, tengo 25 años, pero le digo que la sé porque está bastante bien documentada en nuestro país. Qué gusto, y lo felicito, ver un buen periodista joven. Mi hija es periodista, ¿no? Tiene 26 años. Porque dicen que yo odio a los periodistas. No, yo no odio, pero sí estoy contra los malos periodistas, como estoy contra los malos políticos, ¿no? Contra el mal periodismo y la mala política. Mire, mi ciudad, Guayaquil, debe tener unos 44, 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Tenemos ciudades como Esmeralda, 70 asesinatos por homicidios por cada 100.000 habitantes. De la 7ª ciudad más peligrosa del mundo. Estamos peor que Medellín en la época de Pablo Escobar. A esa situación han llevado a Ecuador. Hoy lloramos lágrimas de sangre por la destrucción que han hecho todos estos años, por eliminar a la principal fuerza política de Ecuador. A nosotros no nos eliminaron,
seguimos siendo la principal fuerza política. Al que sí casi eliminaron, destrozaron, lo convirtieron en Estado fallido, es al Ecuador, a su patria. No les importó. Sí, expresidente, le voy a preguntar, ya para ir cerrando esta entrevista, de la situación que vive el presidente Gustavo Petro. Ustedes en el Grupo de Puebla, junto a exmandatarios como José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, usted han firmado cartas en apoyo a la situación que vive también el presidente Petro aquí en nuestro país. En una de las últimas misivas, ustedes manifestaron que lo del caso de su hijo, de Nicolás Petro, no se convierta en un arma política contra la institucionalidad democrática. ¿Por qué dicen eso, expresidente Correa? Porque las responsabilidades legales en principio, pero sobre todo penales, son personalísimas. Aquí condenaron a Jorge Gelá por lo que supuestamente hizo su tío. ¿Dónde estamos? En Edad Media. Cuando hay delito, eres culpable por lazos de sangre. El presidente Petro le ha dicho muy claramente que se actúe con el debido proceso y con toda rigurosidad contra mi hijo y asuma las consecuencias de sus acciones. Pero de ahí querer traspolar esa responsabilidad del presidente Petro en el siglo XXI es una locura. Y sabemos que es manipulación política. Que se respete el Estado de Derecho, se respete el debido proceso y que no se utilice, si es que ha cometido errores, infracciones judiciales, el hijo del presidente Petro como instrumento político aquello para perseguir al propio presidente. En esa postura yo me ratifico. Y expresidente Correa, hemos visto, por ejemplo, en este tipo de casos, cómo el narcotráfico, no solo en el Ecuador, en la región, es que aquí también estamos hablando de presuntos narcotraficantes que se habrían colado a las campañas. Otra es la discusión, expresidente Correa, que esa estará en manos de la justicia si el presidente Petro sabía o no sabía. Obviamente eso es aún una incógnita total, pero el expresidente Petro también durante su campaña advertía sobre esos narcotraficantes que se le iban a colar en su campaña presidencial. Estamos viendo un narcotráfico que está intentando permear la política en la región, ¿no? Siempre lo ha intentado. Y la permea aquí, en Europa, en Estados Unidos. Si fuera fácil detectar el dinero del narcotráfico, ya habría sido derrotado hace tiempo. Pero ¿cómo lavan el dinero? De repente hay constructoras. Entonces es un negocio lícito. Y es lícito que una constructora le dé, de acuerdo con la ley, un apoyo para campaña electoral. Y después se entera que era propiedad de narcotraficantes y qué dinero lavado de activos y qué dinero la droga. Pero ¿cómo puede adivinar esas cosas? Entonces, por favor, también hay que ver si es que era factible determinar el origen ilícito de esos dineros. Entonces no es tan sencillo el asunto. Debe determinarse que hubo verdaderamente dolo, mala fe, que deliberadamente se hizo esa cosa. Pero usted buena fe recibe, dentro del marco legal, el apoyo de una constructora. Resulta que la constructora ha sido propiedad de narco y usted es un narcotraficante. Y su campaña la financió el narcotráfico y es un narcopolítico. Hay que guardar la mesura, la sensatez, buscar la verdad objetivamente, dejar el odio a un lado y buscar la verdad. Solamente la verdad nos hará libres. Es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, haciendo un análisis no solo de Colombia, sino por supuesto del difícil momento también panorama político que vive su país. Abrazamos al hermano pueblo ecuatoriano, expresidente Correa, y de verdad que muchas gracias. Le agradecemos mucho por haber atendido esta entrevista. Sinceramente, Juan Camilo, gracias y felicitaciones. Este es un gran presente ya y un gran futuro. Ojalá haya muchos más periodistas como usted. Gracias a Caracol y gracias a nuestra querida Colombia. Estamos sufriendo lo que ustedes sufrieron durante muchos años. Rueguen para que salgamos adelante y vamos a salir adelante. La gran oportunidad este 20 de agosto. Un inmenso abrazo. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Caracol.